Buenos días con todos. Muchas gracias por estar en esta reunión y unirse. Yo sé que a veces los sábados no son fáciles, pero igual les agradecemos mucho estar aquí. Eh, Me indican por favor si me escuchan bien, si se ve la presentación. Fuerte y claro y se aprecia bien. Gracias, Héctor. Bienvenido. Gracias. Bien, vamos a empezar. Mi nombre es Latife Reaño. Soy Latife Reaño, gerente general de LRS Consultoría. Y les damos la bienvenida a estas cápsulas de talento. Esta es la primera sesión de cápsula de talento. La idea es que podamos compartir algunas experiencias, aprendizajes que hemos tenido en estos ya 8 años que llevamos haciendo consultoría en Perú y otros países. Y bueno, en general de nuestra vida profesional, que tal vez les puedan servir a ustedes. Y también si ustedes tienen algo que compartir o de repente algo que nosotros ya hemos mostrado y me dicen esto no nos funcionó también, porque no todo funciona en todas partes. Pero bueno, voy a tomarme solo 2 minutos para contarles un poco sobre nosotros. Somos una empresa de consultoría en gestión humana y compensaciones y tenemos como un lema o, como yo les digo a las personas que trabajan conmigo, como un mantra, ¿no? Que es que en gestión humana todo está conectado, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos un proyecto o diseñamos algo para un cliente, lo hacemos a medida, ¿no? Y lo hacemos tratando de siempre entender lo mejor posible el negocio, la cultura, dónde estamos, ¿no? Y cómo va a conectar lo que estamos diseñando justamente con esta estrategia y con esta cultura organizacional y además con los otros subsistemas o procesos que ya existen en la compañía, ¿no? Y cómo va a impactar lo que estamos haciendo en estos subsistemas. Y bueno, ahí tienen otras características que definen a nuestro servicio que nosotros diseñamos cada solución para el cliente, no tenemos soluciones enlatadas, cada proyecto, cada diseño es único. Eh, ya les dije que todo está conectado. Si bien somos expertos o tratamos de ser expertos en gestión del talento y gestión humana, siempre, nunca perdemos el foco de que estamos en un negocio, ¿no? Que estamos en una empresa y finalmente todas las soluciones que se diseñan tienen que generar productividad y rentabilidad. También tratamos de diseñar temas que, si bien sean muy potentes técnicamente, sean sencillos y simples de explicar y de implementar, ¿no? Porque ustedes saben, a veces se implementan cosas que son perfectamente técnicas, pero a la hora de comunicarse o a la hora de implementar no conecta con las personas. Entonces tenemos que ver ambas cosas. Y bueno, y que co-creamos con nuestros clientes, ¿no? Nosotros no vamos con una solución prehecha o preestablecida, sino la trabajamos con el cliente. Y para terminar ya de hablar de nosotros y entrar en nuestro tema, hemos tratado de delimitar 3 líneas de servicios. Vemos temas de estructura organizacional, donde ahí tienen, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Las famosas descripciones de puesto que sé que a todos les encantan. De diseños de estructuras organizacionales, planes estratégicos, etcétera. Tenemos otra línea que son las compensaciones. Yo personalmente tengo más de 20 años de experiencia en temas de compensaciones. Ahí vemos la valoración de los puestos, la famosa política salarial que al menos en Perú y creo que en Colombia también ahora es obligatoria, remuneraciones para ejecutivos, etcétera. Y desarrollo humano o gestión del talento, donde tenemos otros temas como la gestión del desempeño, el modelo de competencias que es genial, tiene muchos años, pero yo creo que sigue siendo bastante viable. Las líneas de carrera, que como adelanto les digo que ese probablemente sea la siguiente cápsula, porque es un tema que estamos trabajando en varios clientes hace varios años, muy interesante y creo que hay muchas cosas para comentar. Entonces, dicho eso, y para no demorarnos más, entramos de frente en nuestro tema, en nuestra cápsula de hoy, de cómo crear descripciones de puestos sin morir en el intento, ¿no? Es un tema que yo sé que a veces preocupa, no nos asignan
un proyecto de descripción de puesto, ponemos esta cara a veces, ¿no? Estamos así, preocupados, nos queremos jalar los pelos. Eh, yo inicié mi vida profesional en recursos humanos haciendo prácticas hace ya muchísimos años, más de 20, en una empresa minera, y justamente entré a un proyecto para hacer descripciones de puesto, ¿no? Sucede que a veces es un tema que nadie quiere hacer y para eso estaba yo, la practicante. Y me mandaron a hacer las descripciones de puesto de muchas áreas. Yo lo agradezco muchísimo porque me parece además un tema que permite que uno pueda conocer múltiples profesiones, muchos trabajos, y yo aprendí demasiado, pero también en algunos momentos del proyecto estaba así como, vamos a decir, a llamarlo Juanito, ¿no? O sea, estaba como Juanito, así que me quería llorar porque no avanzaban, ¿no? Mis descripciones de puesto no completaban. Entonces, ¿por qué a veces ponemos esa cara? Porque a veces yo voy a empresas y me dicen, hicimos descripciones de puesto, ya las actualizamos hace como 5 años y nadie sabe dónde están los archivos. Vino un consultor, hizo las descripciones y se las dio a alguien. O están, pero no están actualizadas, ¿no? Ya la empresa cambió bastante, no sé. Entonces hay que actualizarlas. O si no, o si no, hice un taller, organicé un taller. Hice mi PPT, todo lindo, hermoso. Invité a todos los colaboradores a que vengan para yo enseñarles cómo llenar su descripción de puesto y resulta que no vino nadie. O vinieron muy pocos, ¿no? A mí me da mucha, a veces hasta un poco de vergüenza cuando voy a clientes a hacer este tipo de proyectos y ya no hacemos los talleres, ahora les voy a contar qué hacemos, pero tienen que estar llamando, ¿no? Y poco más y rogándoles a las personas que vengan al taller y vienen obligados, ¿no? Entonces ahí no funciona. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos preocupa a veces? Eh, programamos entrevistas, ¿no? Porque tenemos que entrevistar a las personas para levantar sus funciones y nadie nos da espacio, ¿no? O nos cambian las entrevistas constantemente. Entonces no avanzamos con nuestro cronograma que siempre hacemos al inicio y estamos así un poco preocupados. Hoy ya se crearon nuevas áreas, se crearon nuevos puestos y no tienen descripción, ¿no? Nadie se preocupó de crear descripción a los nuevos puestos o incluso a veces pasa, lamentablemente, que gestión humana no sabe que se creó un nuevo puesto, ¿no? El cliente dividió funciones de dos personas que ya trabajaban ahí, creó nuevos puestos, pero nadie le avisó a gestión humana, a recursos humanos y esas posiciones ya no hacen lo que dice la descripción formal. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta cara y que nuestros proyectos de descripción de puesto estén más bonitos? Primero que nada, vamos a tocar un tema como paraguas, ¿no? Primero, son importantes las descripciones de puesto, vale la pena hacerlas, porque a veces pasa que he ido a empresas y me dicen, ya no hacemos descripciones, ¿no? No, muy complicado estar actualizándolas, además ya nadie lee, también es difícil administrar los archivos, pero nosotros creemos que sí es necesario hacerlas, ¿no? De repente en una empresa muy pequeña, una startup, un negocio de 5, 10 puestos, todos pueden tener claro sus funciones, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y no se van a cruzar, pero cuando las empresas empiezan a crecer, a veces eso ya no es tan claro, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí vale la pena hacerlas, y acá les pongo algunos temas de por qué, ¿no? Primero porque son como el GPS del trabajo, ¿no? Es decir, definen claramente las funciones, ¿no? Y nos ayudan a entender si tenemos todas las funciones que necesitamos, ¿no? De repente la empresa tiene una estrategia, tiene una estructura organizacional y cuando empezamos a describir los puestos nos damos cuenta que hay posiciones nadie está haciendo un tema que es vital para la empresa y que está en la estrategia. Entonces nos permite tener claridad de que existan todas las funciones que necesitamos.
Dos, bueno, evita la duplicidad de funciones, ¿no? Para poder delimitar claramente quién hace qué y conflictos que empresas grandes incluso es increíble, pero ocurren, ¿no? También independencia de funciones, etcétera, o casos en que puedan haber conflictos de interés. Luego, bueno, ya les dije, asegurar que todas las funciones del negocio, que estén todas las funciones que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, a veces, voy a tomar ejemplo a gestión humana, que es el área que todos conocemos más. Vamos a una empresa y nos dicen acá, nosotros es importante la marca empleadora. Estamos muy concientizados en la experiencia del colaborador y la marca empleadora. Ok, ¿y quién está haciendo eso? ¿Quién está encargado de eso? Todavía no le hemos asignado, ¿no? Entonces, no podemos tener un norte y no tener quién lo va a operativizar. ¿Qué más? Bueno, definitivamente, como ustedes ya bien saben, son la base para todos los procesos de gestión humana. Por ejemplo, y lo más básico, y creo que ahí todos lo entendemos así, no se puede seleccionar a alguien si yo no tengo claro qué va a hacer o cuáles son los requisitos para ocupar el puesto, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, es evitar contingencias legales, ¿no? Sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, creo que casi siempre que hay una demanda, una necesidad, un juicio laboral, en fin, lo primero que le piden a uno es dónde está la definición del puesto o el famoso manual de organización y funciones, ¿no? Muy bien, dicho eso, les voy a presentar cuatro temas grandes digamos, lecciones aprendidas que nos gustaría compartir con ustedes. Ya ustedes nos contarán, de repente ustedes ya las han implementado o de repente no les funciona. Primero, un solo formato y gobierno centralizado. ¿Qué cosa es esto? ¿No les ha pasado que a veces en sus empresas o cuando si ustedes son consultores van a un cliente y hay varios documentos que tienen las funciones de los puestos, ¿no? A veces está la descripción del puesto, aquí número uno, ¿no? Hay un documento que se llama descripción de puesto que la puede manejar el área de estructura, antes se llamaban organización y métodos, o el área de compensaciones. No, por alguna razón, desde hace muchos años se tiene una idea, yo creo que equivocada, de que la descripción de puesto la tiene que hacer el área de compensaciones porque está muy ligado a la valoración de los puestos, pero no necesariamente eso es así. O el área de procesos. Pero en fin, hay un documento que la tiene un área, que se llama descripción de puesto. Pero a veces pasa que también tenemos otro documento que lo maneja el área de reclutamiento y selección, que es el perfil del puesto, que también tiene las funciones, a veces están mucho más detallados los requisitos para ocupar el puesto, y es información que se levantó para hacer justamente un proceso de selección, ¿no? Y entonces a veces el área de selección tiene sus perfiles en su carpeta, ¿no? Y el área de procesos o recursos humanos tiene, perdón, compensaciones, tiene otro documento. Y además viene un área que se llama procesos y tiene un MOF, que también están las funciones de los puestos, ¿no? Sobre todo en empresas que son reguladas, aquí en Perú, por ejemplo, por la SBS, ¿no? Etcétera, es necesario tener el MOF. Lo tiene, pero lo tiene otra área, ¿no? Y a veces incluso la misma área usuaria tiene sus propios archivos, ¿no? Yo a veces he ido a clientes y obviamente siempre la primera etapa es conversar con la primera línea para entender sus áreas, qué hacen, estrategia, etcétera. Y nosotros vamos con la descripción de puesto que nos ha dado el área de gestión humana o nos hemos leído ese documento previamente para la reunión y cuando vamos el gerente me dice, yo tengo acá un archivo y saca un Excel, ¿no? Con sus llamaditas y están ahí las funciones, saca su organigrama que no cuadra con el de recursos humanos, ¿no? Entonces, tenemos muchos archivos a veces dispersos. Entonces, aquí nosotros les recomendamos aplicar un concepto que es de Lean Six Sigma, que es reducir, ¿no? Reducir, simplificar. A veces esta información es la misma, o sea, el 80% de la información es la misma, solo que está desperdigada. Entonces, previo a ir a levantar la descripción de puesto, hacer un análisis de si existe eh, esta, esta variedad de documentación o información y crear un solo formato y determinar quién va a ser el encargado, y viene lo del gobierno, ¿quién va a ser el encargado de administrarlo?
en toda la organización un área, una persona, un puesto que sea quien administre las descripciones de puesto. Tema número dos, un formato fácil, ¿no? No, ya no es necesario hacer formatos muy complicados, ¿no? Antes había una idea de cuanto más largo y más descrito esté el puesto, mejor. No, en realidad no funciona así. La idea de la descripción de puesto es que, como hemos dicho al inicio, que estén claramente definidas las funciones, las responsabilidades, la delimitación de qué hace cada quien. Entonces nosotros les recomendamos un formato sencillo, una estructura clara y lógica, o sea, que siga una secuencia, un lenguaje claro, no usar palabras muy complicadas. Obviamente, si el puesto es muy técnico, hay que usar palabras técnicas, pero que cualquier persona que pueda leer la descripción entienda qué hace ese puesto, ¿no? Y que sea fácil de actualizar, ¿no? Porque cuando son muy largos, muy complejos, lo hacemos una sola vez y nunca más nadie más vuelve al pobre archivo, ¿no? Entonces acá tenemos un par de cositas, ¿no? Que a veces hay demasiada información, ¿no? Demasiada información. Entonces hacer un formato donde esté la información necesaria. Si necesitamos mucha información, bueno, pongámosla, pero a veces, por ejemplo, ponen el organigrama en la descripción del puesto y el organigrama puede cambiar. Hoy en día los negocios cambian muy rápido y por ende la estructura también. Entonces, si tenemos el organigrama en la descripción de puesto, tenemos que estar cambiando la descripción cada vez que cambia el organigrama. Yo les recomiendo que el organigrama lo manejen aparte. No es necesario que en la descripción esté el organigrama. Eh, También había una tendencia hace varios años, como les decía, que la descripción de puestos está muy ligada a la parte de compensaciones. Entonces, se describían todos los factores de valoración, ¿no? Ustedes saben, hay una metodología de valoración de puestos, hay una metodología que es de factores y puntos, y los factores o los criterios que se van a usar para delimitar para saber si un puesto tiene más valor que otro, esos factores se describían en la descripción, ¿no? Entonces, si eran 6, 7 factores, todos estaban escritos. O sea, eso también ya, para eso existe una metodología de valoración, no es necesario que estén ahí. Y bueno, y en general otros campos que no se necesiten, ¿no? Si se necesitan, colóquenlos, ¿no? Porque a veces hay empresas industriales y necesito colocar los riesgos, o si tiene equipo de trabajo, bueno, pónganlos. Pero la idea aquí es em, poder hacer un formato que sea eficiente, que sirva para poder seleccionar, para poder evaluar a las personas y que también no sea complicado de actualizar. Otro tema que a veces caemos, y nosotros también hemos caído en eso, difícil de lectura, ¿no? O sea, muchas páginas, muy largo, o a veces los campos no están muy específicos, ¿no? A veces hay un gran ítem que dice relacionamiento, y es un párrafo muy largo para leer, los títulos no están bien colocados, entonces como que tener bien clara la estructura de la descripción. Yo quiero ir a ver la función, que diga claramente funciones, quiero ver con quién se relaciona, relacionamiento interno, relacionamiento externo, fácil de ubicar la información. ¿Qué más? Muchos párrafos, funciones muy detalladas, ¿no? Acuérdense que la descripción de puesto no es un manual de procedimientos, son las funciones. Las funciones son, ya ustedes deben saber este, muy bien, son las grandes responsabilidades que tiene el puesto, ¿no? No es todo lo que hace el puesto, no es día a día que hace, sino las grandes responsabilidades que tiene. Tres, y este me parece un tema importante, la recolección de la información, ¿no? O sea, una vez que ya definimos nuestro formato, ok, vamos a levantar las funciones. Siempre top-down, es decir, empezar de arriba hacia abajo, por más que a veces las agendas no cuadren, ¿no? A veces no, es que me ha dado agenda primero el asistente, entonces voy a empezar por ahí, ya después hablo con el líder del área. No, yo no les recomiendo hacer eso. Siempre primero iniciar con el líder de la empresa o el área para que nos dé una visión panorámica, ¿no? eh, de qué hace la empresa, qué hace el área, cuáles son las estrategias, cuál es su visión.
validar el organigrama también, porque a veces pasa, como ya les decía al inicio, que vamos con nuestro organigrama y resulta de que el área cambió y nadie le avisó a Recursos Humanos. Entonces, validar, empezar por ahí, ¿no? Top down. Entrevistar hasta los mandos medios. De hecho, ya nosotros hace un tiempo ya no hacemos lo que hacíamos antes, que era entrevistar a todos, analistas, asistentes, ¿no? O hacíamos talleres, invitábamos a todos a que vengan y les explicábamos la descripción y que hagan su descripción ahí, ¿no? Ahora lo que hacemos es entrevistar, como les decía, de arriba hacia abajo, hasta más o menos el nivel de jefes, supervisores, dependiendo de la compañía, eso puede variar un poco. Y con ellos levantamos las funciones de sus puestos y de los que les reportan, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer talleres es desgastante, las personas ya hemos visto al inicio, no van, seamos sinceros, no escriben bien o como van justamente medio obligados, escriben dos líneas, ¿no? O sea, el puesto dice analista, función, analizar información. A nosotros no nos dice nada eso. Entonces, entrevistamos a los hasta los mandos medios, ellos nos dan la información y nosotros ya como expertos de análisis de puestos hacemos las descripciones, ¿no? Y luego la validamos, porque al final también, ese es otro tema, eh, lo que necesitamos nosotros es levantar lo que tiene que hacer el puesto y eso al final lo define el jefe y el gerente del área, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? Evitar talleres a niveles jerárquicos operativos, porque ya lo hemos dicho, y también porque a veces se generan expectativas, ¿no? Y especulación y podemos impactar en el clima laboral porque empiezan la gente a decir, oye, me han invitado a un taller y ¿para qué quieren saber nuestros puestos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo en la empresa? Si hay sindicato se pone peor. Entonces, eh, eso es una lección aprendida. Y la cuarta y última, eh, utilizar IA, ¿no? La inteligencia artificial, que ya creo que todos la hemos incorporado de alguna manera, utilizarla para hacer descripciones de puesto es muy potente, ¿no? Pueden usar la que ustedes quieran. Nosotros usamos ChatGPT. Yo incluso tenemos una cuenta pagada. Yo les recomiendo si la pueden hacer porque les permite hacer asistentes virtuales, en fin. Pero usar la inteligencia artificial, siempre recordando, como dice ahí el segundo icono, que la inteligencia humana va sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una herramienta. No nos va a hacer el trabajo completo. Ojo con eso, ¿no? Nosotros les tenemos que decir, les tenemos que pedir información, le podemos pedir que nos ayude a redactar, les podemos decir, oye, redáctalo de esta forma, quiero un estilo más homogéneo, quiero que los verbos sean de tal manera, estos verbos de acción, etcétera, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que leer, lo tenemos que revisar, ¿no? Entonces es una herramienta, va a mejorar nuestras capacidades, pero ojo que no va a ser todo. Pero sí nos va a ayudar a que este proceso sea mucho más rápido. Nosotros lo usamos mucho para hacer la primera versión, ¿no? Y luego ir con el cliente a validar. Obviamente hay que leerlo, hay que afinarlo, no es lo que sale del ChatGPT y ya está, ¿no? Porque nosotros al final somos quienes hemos ido a la empresa y sabemos, tenemos mucha más información. Y nada, yo les recomiendo que exploren las herramientas que ya existen, las que ustedes se sientan más cómodos, que prueben, equivóquense, vuelvan a intentar, que es lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo, pero les va a ayudar mucho en la redacción y que salgan descripciones de puesto eh, mucho mejor escritas y más fáciles de administrar, ¿no? Y ahí les queríamos poner un ejemplo de un prompt en ChatGPT. Yo uso un formato que es este que se llama BAFA, ¿no? A la hora de hacer el prompt, primero le decimos que asuma un rol, ¿no? En este caso, como dice aquí, actúa como consultor experto en estructura y descripciones de puesto, ¿no? O sea, llamas al experto, ¿no? Actúa como tal cosa. Acción, ¿qué es lo que quiero que haga, ¿no? Crea una descripción de puesto de un asistente contable. Formato, ¿qué formato quiero que lo saque, ¿no? Quiero que lo saques en Excel, les puedo subir, como en este caso, nosotros le subimos el formato de descripción que hemos creado y el organigrama, ¿no?
y antecedentes, ¿no? Usa el organigrama adjunto, pueden poner otras cosas más, ¿no? Ese es un ejemplo de un prompt para hacer la descripción. No les va a salir una descripción exactamente en el mismo formato que ustedes usan, pero la información la pueden trasladar fácilmente al formato, ¿no? Acá tengo un ejemplo de un formato, no está todo el formato, pero las partes más importantes, ¿no? El nombre del puesto, información general. Y como ven acá al costado, hay como una guía práctica de cómo llenar cada parte, ¿no? Entonces todo eso lo subimos al IA, que es lo que antes nosotros le explicábamos al usuario, ¿no? En estos talleres, incluso algunos clientes hemos hecho hasta videos, ¿no? Donde les explicamos, la misión del puesto, llénala así, y les ponemos este ejemplo, ¿no? Ya ustedes saben esta metodología clásica de cómo escribir la misión, ¿no? ¿Qué hace? Usar verbos, infinitivos, todavía le damos la lista, ¿no? Estos puestos se pueden, estos verbos son para niveles gerenciales, estos para analistas, no sé, ¿no? Bueno, el qué hace, sobre qué, de acuerdo con qué y el para qué, que es como que la metodología más clásica de cómo adaptar una función, pero todo eso se lo subimos a ChatGPT y nos ayuda mucho a hacer una, como les decía, una primera versión que luego nosotros tenemos que afinar, ¿no? Y con esas cuatro sugerencias o lecciones aprendidas, yo creo que ya eh, nos va a cambiar a todos la cara que teníamos al inicio y vamos a estar un poco más sonrientes. Y finalmente no se olviden que no es elaborar descripciones de puesto, o sea, no es una función tan operativa como a veces se cree, ¿no? Es en realidad analizar para poder describir lo que se requiere. Muchas gracias por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí estamos para poder responderlos o hacer catarsis juntos. Sí. Eh, Latif, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Qué tal? Héctor. Eh, Mira, interesante lo que nos acabas de compartir. Y sí, más que una pregunta, yo quisiera compartirles algo, ¿no? Yo trabajo actualmente en una empresa que somos más de 700 trabajadores. La empresa está creciendo. Nuestro escenario eh, recurrente o nuestro escenario normal ha cambiado. Ya no solamente hacemos operaciones offshore en el mar, sino también ahora hemos empezado a realizar operaciones en onshore, ¿no? En lo que son los lotes petroleros acá en la zona norte. Ya, Entonces, en efecto, tenemos descriptivos de puestos y yo estoy a cargo de ello. Y una de los retos, como tú lo manifiestas, es ese, ¿no? El tema del formato. Y que sin embargo, por más que lo he querido reducir, eh, no lo podemos concretar porque tenemos varios factores a los cuales tenemos que prever, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos sindicatos y por el tema legal tenemos que tener bien definidas las cosas porque basta que con una palabrita a un puesto le digas una cosa y el otro, ya el sindicato dice, pero acá le estás poniendo más cosas o le falta, ¿por qué no lo igualas? ¿Por qué no le equilibras el sueldo y tanta cosa, ¿no? Entonces, en realidad es un tema. Otro de los elementos que también he querido quitar del descriptivo es el tema contexto, el contexto operacional donde se desarrolla cada puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí sí quisiera un aporte tuyo de acuerdo a tu experiencia. Por ejemplo, tenemos un caso acá de cortadores, que es un tema que tiene que ver con metalmecánica, ¿ya? Un cortador operativo de metalmecánica. Hay cortadores que realizan su función en una plataforma petrolera, otros cortadores que realizan su función en un taller fijo en tierra, donde tienen que hacer estructura, diseñar, etcétera. Y hay otro tipo de cortadores que realizan funciones en varaderos, ¿no? En los varaderos, cuando se saca a una embarcación para que le hagan toda una reestructuración de su estructura metálica, entonces ahí también hay otra función. Entonces, un como ves, astillero. son tres escenarios distintos, ¿no? Y cuando yo entré a la empresa, encontré pues un solo descriptivo, cortador, un solo descriptivo. Y realmente al hacer el análisis ya de las cosas, pues
Efectivamente, las realidades son distintas y por lo tanto, es más, yo he creído conveniente que el puesto debería también tener, el nombre del puesto debería tener una diversificación, ¿no? Para tener de alguna manera la diferencia, la diferencia. No sé, de acuerdo a tu experiencia, si se te han presentado situaciones como estas que te comento y cómo es que las has orientado, ¿no? O las has podido de alguna manera encaminar para que Ya. sea lo Mira, mejor posible, ¿no? lo que yo te recomiendo es que siempre trates de, o sea, bueno, al menos mi estilo siempre es tratar de simplificar, ¿no? No complicar, sino simplificar. Entonces, lo primero que yo te diría es ver el C puesto. eh, Entiendo que, claro, hace lo mismo, pero en distintas áreas y en distintas situaciones. Incluso probablemente está expuesto a distintos riesgos, ¿no? Así es. El tema Eh, de la exposición a riesgos es distinta y lo que se hace en cada escenario operativo ligeramente también tiene ciertas diferencias, ¿ah? Ok, Tiene entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? O sea, lo primero que vamos preguntarnos es, ¿hacen lo mismo o no? ¿O qué tantas diferencias hay, ¿no? Si, digamos, el 80% del trabajo es lo mismo, entonces tú puedes hacer una sola descripción y de repente en la parte del perfil o en la parte de riesgos puedes ahí dividir en tres, ¿no? En offshore, el otro no me acuerdo que era, creo que en tierra, y el otro era como un astillero, ¿no? En varadero y ahí describir qué diferencias hay, por ejemplo, riesgos o si el perfil que se requiere también es distinto, ¿no? Si hacen cosas distintas, igualmente cuando tú levantas las funciones, sucede que no, en verdad, el cortador de el uno, el 2 y el 3 el 50% de sus funciones son diferentes, el perfil también es diferente, los riesgos son diferentes, entonces ahí sí vas a tener que hacer tres descripciones de puesto, ¿no? Porque son tres puestos bastante distintos, ¿no? Entonces la idea es ver qué tantas similitudes hay, ¿no? Si, para definir si vale la pena o no dividirlo, ¿no? Digo, yo siempre trato de simplificar, o sea, en lo posible hacer una sola descripción de todo lo que se parece para no tener tantos documentos que actualizar, pero depende justamente de ver qué tantas diferencias hay, ¿no? No sé si te ayudé o te confundí más. Sí, está claro. Efectivamente, yo, como te dije, estoy canalizando porque de verdad que sí amerita que haya diferencias. O Ok, sea, que se entonces sepa. divídelo. Claro, entonces Y, sepáralos en tres y los perfiles son tan distintos, las funciones, o si son tres puestos, pero y que quede claro en el nombre o en algún lugar, que son diferentes, están en diferentes áreas, en diferentes lugares, ¿no? ujú, sí, Muy ok. bien, gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta aquí o en el chat. A ver, alguien no ha escrito. No. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenos hola, días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Patricia. Ah, ok. Aparece Alejandra como, Sí, como mi nombre. Una consulta. En términos generales, ¿cuál es la diferencia entre perfil de puesto, descripción, lo que está en el MOF? ¿Es posible tener como que un solo documento que englobe toda la información que existe? No sé, ¿cómo se podría manejar? sí, excelente comentar. Justo eso hablamos cuando entramos a verlas. Hemos presentado cuatro sugerencias o cuatro, sí, cuatro sugerencias, lecciones aprendidas, digo yo. Y la primera era eso, ¿no? Que decíamos tratar de tener un solo formato en toda la organización donde estén las funciones o las características de los puestos, porque muchas veces hay distintos documentos que están por ahí dando vueltas y que el 80% de la información es la misma y que cada uno tiene que actualizar y que a veces no cuadra uno con otro, en fin. El nombre es lo de menos, ¿no? A algunas personas le llaman, yo personalmente le llamo descripción de puesto a donde está el nombre del puesto, la definición de la misión, las funciones, y luego viene algo que yo le llamo el perfil, que son los requisitos para ocupar el puesto, es decir, qué tiene que haber estudiado, qué conocimientos se necesitan competencias blandas, técnicas, no sé, ¿no? Para mí todo eso es una descripción del puesto. Hay otras personas que a todo eso le llaman el perfil. Ok, el nombre es lo de menos, ¿no? Y el MOF, normalmente el MOF es la definición solo de las funciones, ¿no? Al menos así es como las entidades del Estado
que a veces solicitan que las empresas tengan MOF, incluso a veces tengan el mismo formato, tengas la descripción del puesto, o sea, el nombre del puesto, una misión y las funciones, y no viene más, ¿no? Eh, pero justamente eso es lo que habíamos estado comentando, que debemos tratar de tener un solo documento y que esté administrado solo por un área o una persona, ¿no? Que no tengamos distintos documentos dando vueltas por ahí. Y si y es necesario, porque es una empresa regulada, por ejemplo, yo sé que los bancos, las compañías de seguros, nos ha tocado hacer proyectos con ellos, necesitan tener un MOF, que esa información se alimente de la descripción de puesto que tiene recursos humanos o el área que finalmente va a administrarlo, ¿no? Que no tenga que hacer otro documento, ¿no? Que a veces ahí tienen que contratar a una persona que haga el MOF. Eso es. No sé. Gracias. Ok. Listo, chicos. No sé si alguien más tiene, a ver, una pregunta más. Nos estamos tomando. Igual a mí me encanta este tema, así que yo me puedo quedar acá, pero entiendo que tienen ustedes cosas que hacer. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿se me escucha? ¿Se Sí, escucha? Sara, ¿cómo estás? Hola, lo que pasa es que yo soy practicante justo de compensaciones y Sí. me ha llamado la atención el poder aprender sobre descripción de puestos y valorización de puestos. No sé si tengas algún consejo para poder aprender más de esto, aparte de la experiencia. Leer, leer mucho, estar en espacios como estos de aprender. Yo también empecé hace más de 20 años, estoy mayor, hace más de 20 años en recursos humanos, justamente en compensaciones y haciendo las descripciones de puesto que nadie quería hacer y se las dan a la practicante, ¿no? O sea, yo investigar, por ejemplo, yo tenía que ir a levantar, no sé, funciones de la planta concentradora de la mina. Jamás en mi vida había ido a una mina, no tenía ni idea de lo que era. Ahora hay mucha más información, puedes buscar en internet, ¿no? ¿Y qué es una planta concentradora? ¿Qué hace? El ChatGPT te puede dar mucha información. Ojo con me olvidé decirlo ahí en la parte de inteligencia artificial, pero eh, yo, yo también la uso y me parece una herramienta súper, súper potente, pero siempre hay que tener cuidado y si pueden, pregúntenle cada vez que hagan un prompt o algo, de dónde sacó la información, si les puede dar el link exacto para que ustedes entren a verificar que realmente esté ahí, porque a veces me ha pasado que me dan un link y no hay lo que dice el ChatGPT, y la fecha, ¿no? De qué fecha está actualizada la información que nos está dando, porque se sorprenderían de que a veces hay cosas desactualizadas y también no todo está en la inteligencia artificial, ojo, ¿no? No es que toda la información, no es el oráculo que sabe todo y toda la información del mundo está ahí. eh, entonces hay que verificar. Pero nada, lo que yo te sugeriría es leer, investigar, no solamente de temas de compensaciones, sino del cliente, del área en la que vas a ir a intervenir, ¿no? Para ir de antemano ya con mayor conocimiento. Y respecto a la valoración de los puestos, bueno, hay mucha oferta de cursos online, gratis en YouTube, o si puedes invertir en algún curso pagado también, ¿no? De distintas metodologías de valoración de puestos. Listo. Ok, muchas gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias a todos por sumarse a este espacio. De verdad les agradecemos mucho. Esta es la primera cápsula de talento. Vamos a ir haciendo próximas. He visto ahí en el form que han llenado, sugiriendo muchos temas y temas lindos. Todos en realidad, todos son temas súper, súper interesantes. Vamos a ir tratando de ir armándolos poco a poco. Así que nada, muchas gracias. Que tengan muy buen día, buen fin de semana. Adiós.